Soy Vanessa, y si estás leyendo esto, es porque quizás alguna vez te has sentido como yo, viva, pero flotando en la sombra. Tengo 58 años y hace 6, enviudé. Me convertí en una mujer borrada, una más del montón en el barrio de Triana, en Sevilla. Amable, educada, bien portada, pero invisible. Incluso para mí misma. Mi vida era un eco de lo que había sido, un ritual de rutinas y sonrisas forzadas para no preocupar a nadie. Respiraba, sí, pero no vivía. Era como si el deseo, el placer y el amor se hubieran desvanecido en el mismo suspiro que exhaló mi difunto esposo, Javier. Mi día a día era una coreografía de la normalidad, las compras en el mercado de Triana, las tertulias con las vecinas en la plaza de Altozano, la paella de los domingos con mis hijos y nietos. Todo perfecto en la superficie, una postal de la viuda ejemplar. Pero por dentro, un desierto, un silencio largo, pesado, interminable. El color se había ido de mis días, y mis noches eran solo eso, noches, sin el calor de un abrazo, sin la caricia de un deseo. Mi armario, antes vibrante, se había llenado de tonos neutros, de vestidos cómodos y sin forma. Aquella noche, sin embargo, elegí un vestido de seda negro, sencillo pero elegante, con un discreto escote en la espalda que dejaba entrever la curva de mi columna. Lo combiné con unos tacones bajos de piel de serpiente y un collar de azabache que mi abuela me había regalado. Pequeños detalles, casi imperceptibles, pero que, para mí, eran un guiño a una Vanessa que creí perdida. El aire de Sevilla, cálido y perfumado a azahar, prometía una noche tranquila. Esa noche, mi amiga del alma, Paloma, me invitó a cenar a su casa en el encantador barrio de Santa Cruz. Paloma, siempre explosiva, con su risa contagiosa y sus vestidos de lunares, era mi confidente desde hacía 30 años. Ella me había sostenido cuando Javier se fue, cuando mi mundo se vino abajo. Me había recordado cómo respirar, cómo poner un pie delante del otro. Y en su casa, esperándonos, estaba su marido. No su marido habitual, el de toda la vida, sino el segundo, el joven, el que le había devuelto la chispa. El que le había hecho creer de nuevo en el amor. Su nombre era Mateo. 30 y pocos años, guapo como un pecado, con esos ojos oscuros que te atraviesan el alma y una sonrisa que derretía el hielo. Lo conocía, claro, desde que se casaron, pero esa noche lo miré distinto. Y creo que él también me miró distinto. Llevaba una camisa de lino blanco, ligeramente desabrochada, que dejaba ver un atisbo de su pecho. Su perfume, una mezcla de sándalo y brisa marina, me rozó cuando se inclinó para ofrecerme una copa de Jerez. Sus ojos se cruzaron con los míos un segundo de más. Un segundo que derrumbó todo mi equilibrio, que hizo latir mi corazón como si tuviera 20 años. Aparté la mirada, fingí que no pasaba nada, pero ya era tarde. Paloma reía a carcajadas, contándome sus vacaciones en las playas de Tarifa, pero yo ya no escuchaba nada. Estaba en otro sitio. Me sentía observada, deseada. Era una sensación tan olvidada que casi me asustó. Al final de la noche, Mateo se ofreció a llevarme a casa. ¡Qué caballero!, bromeó Paloma en voz alta, guiñándome un ojo. Ten cuidado, Vanessa, es un seductor nato, hasta las más tranquilas caen con él. Reí, un poco forzada, un poco nerviosa. Si ella supiera. En el coche, todo estaba oscuro. El silencio entre nosotros era casi denso, roto solo por el suave murmullo de la radio flamenca. Y entonces, él habló. Sabes que eres hermosa, Vanessa. Pensé que había oído mal. No, hermosa para tu edad, sino, simplemente hermosa. Y ahí, mi corazón se desbocó. Sentí una calidez subir por mi pecho, no era vergüenza, era reconocimiento. Por fin, alguien me veía. Y entonces, apoyó su mano sobre la mía. Simple, suave, pero firme. No retiré mi mano.
Al contrario, mi cuerpo se relajó, como si hubiera estado esperando ese gesto durante una eternidad. Al llegar frente a mi casa, en el barrio de Los Remedios, me acompañó hasta la puerta. Mi respiración era corta, la garganta apretada. Y entonces, susurró, ¿quieres que suba? Solo por un café, o un té, si prefieres. Dudé un segundo. Un segundo diminuto, y abrí la puerta. Lo que no sabía todavía era que ese café se convertiría en el comienzo de un torbellino, una caída, un vuelo, un renacer y, tal vez, una traición inevitable. Él subió, y yo temblé. No sé qué fue lo que me impulsó a abrirle esa puerta. Tal vez la soledad, tal vez esa mirada que me lanzó, o tal vez esa necesidad casi vital de ser vista por fin como una mujer, no como una viuda olvidada. Entró sin decir una palabra, sus pasos resonaban en el pasillo, tranquilos, seguros. Cerré la puerta detrás de él, y mi corazón empezó a latir más rápido, más fuerte, como si mi propio cuerpo supiera antes que yo que nada volvería a ser igual. Le ofrecí ese té, que él había usado como excusa, pero ambos sabíamos que esa noche no íbamos a beber nada. Era un juego silencioso, un momento suspendido. Fui a la cocina, un poco nerviosa, buscando una bolsita de manzanilla, como si mi vida dependiera de eso. Y cuando me di la vuelta, él estaba allí. Apoyado contra el marco de la puerta, los brazos cruzados, los ojos fijos en mí. Y esa mirada. Dios mío, esa mirada. Me dijo, con voz grave, ¿quieres que pare, Vanessa? Porque si no dices nada, te voy a mostrar lo que llevo dentro desde hace meses. Tragué saliva. Las piernas me temblaban, pero mi voz ya no salía. Entonces, se acercó. Lentamente. Puso sus manos en mis mejillas, sus pulgares acariciaban mis pómulos con una delicadeza que me desarmó. Me miró a los ojos, como pidiendo permiso, y yo cerré los míos. Su beso fue suave, lento, largo, pero cargado de una tensión que nunca antes había sentido. Me besó como si yo estuviera hecha de porcelana y de fuego al mismo tiempo. Y en ese beso, me dejé derretir. Me rodeó con los brazos, me atrajo hacia él. Sentía su pecho, su respiración, su deseo. Y ya no quería nada más. Me aferré a él como si volviera a la vida, como si mi cuerpo gritara por fin que estaba allí, que existía. Me condujo lentamente hasta el sofá de terciopelo verde, me sentó y se arrodilló frente a mí. ¿Sabes lo que despiertas en mí, Vanessa?, me susurró, con la voz ronca. ¿Crees que eres demasiado mayor para que te amen como a una reina? Tú no ves lo que yo veo. Sentí que los ojos se me llenaban de lágrimas. Nadie me había hablado así jamás. Quizás nunca. Y entonces, se levantó. Desabotonó su camisa, uno a uno, lentamente. Luego su cinturón, la hebilla plateada tintineó en el silencio. Después sus pantalones. Y ahí, cuando se quitó el resto, sentí un impacto. Uno real. Lo vi. Y solté un pequeño grito ahogado, una mezcla de sorpresa, pudor y un deseo abrumador. El tamaño de su miembro no era lo que yo esperaba. No estaba preparada. No para eso. No para él. No para lo que iba a despertar en mí. Se acercó, acarició suavemente mis muslos sobre la tela del vestido, besó mi cuello y me preguntó en un susurro, ¿quieres que siga? Y ahí, no respondí con palabras. Tomé su mano. La guié hacia donde ardía. Y fue mi cuerpo entero el que gritó sí. El grito de mi cuerpo, por fin escuchado. Él lo entendió, sin que tuviera que decir nada. Mi cuerpo le había dado la respuesta, y él la escuchó. Me miró con una ternura feroz, no la de un joven cazador, sino la de un hombre que quería tocarme de otra forma, no solo la piel, el alma. Y me rendí. Sus manos comenzaron su recorrido por mí.
primero por los brazos, lentamente, luego por las caderas, por los muslos, como si quisiera redescubrirme, reaprenderme. Como si yo fuera un territorio sagrado y él entrara de rodillas. Me dejé llevar. Solté el control. Y comprendí en ese momento que jamás había hecho el amor de verdad. No así. No con tanta lentitud, consciencia, calidez. Me desnudó con respeto, con deseo. Y yo tenía miedo, pero tenía aún más ganas. Cuando su mirada descubrió mi cuerpo desnudo, marcado por los años, no frunció el ceño. Al contrario. Sonrió. Me dijo, eres hermosa. ¿No te has visto, Vanessa? Y esa noche, le creí. Me besó por todas partes, en el vientre, en los muslos, en el cuello. Y en cada rincón, era como abrir una puerta, una parte de mí que volvía a la vida. Pienso en ti, mi leona, me susurró. Y mi corazón explotaba. Las semanas que siguieron a aquella primera noche fueron un torbellino de emociones, un ballet clandestino en la penumbra. Vivíamos en una burbuja, entre las sábanas de mi casa de los remedios, con esa sensación embriagadora de bailar al borde del abismo. Cada vez que Mateo me escribía, cada vez que su nombre iluminaba la pantalla de mi teléfono, mi corazón saltaba. Se había convertido en mi adicción, una necesidad tan vital como el aire que respiraba. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana, siempre a escondidas. A veces, en mi casa, después de que Paloma creyera que yo me iba a mi clase de sevillanas o a mi grupo de lectura. Otras, en hoteles discretos cerca del centro de la ciudad, pequeños refugios con camas enormes y cortinas pesadas, donde el tiempo parecía detenerse. Incluso, en alguna ocasión, en su coche, aparcado en algún rincón apartado del parque de María Luisa, con la luna como única testigo. Cada encuentro era una mezcla explosiva de miedo, excitación y una locura que me devoraba por completo. Mateo me devoraba con los ojos, me desnudaba en silencio, con esa lentitud que quemaba. Su mirada, oscura e intensa, se posaba en cada curva de mi cuerpo, haciendo que mi piel se erizara bajo su escrutinio. No necesitaba tocarme para encenderme. Me gustaba cómo sus ojos se demoraban en mi espalda desnuda cuando me giraba, cómo seguían la línea de mis caderas bajo la tela de mis batas de seda, o cómo se posaban en mis tobillos desnudos mientras yo, fingiendo despreocupación, cruzaba las piernas. Y en cuanto me tocaba, yo ya no era Vanessa, la viuda discreta y recatada. Era una mujer en llamas, una leona que rugía por dentro, y él sabía hacerme gritar sin pronunciar una palabra. Sus dedos, firmes y precisos, sabían encontrar cada punto de mi ser que había estado dormido, que clamaba por ser despertado. Pero más allá del cuerpo, era mi corazón el que se quebraba. Porque a fuerza de dejarlo entrar, me estaba enamorando. De verdad. No era la pasión fugaz de una aventura, era algo profundo y arraigado que crecía con cada encuentro, con cada susurro. Él me decía que estaba perdido, que Paloma ya no lo miraba como antes, que entre ellos ya no había ternura, solo discusiones, silencios y una rutina aplastante. Yo me había convertido en su luz, su escondite, su refugio. En mis brazos, parecía encontrar la paz que su matrimonio le negaba. Me contaba sus frustraciones, sus sueños olvidados, y yo lo escuchaba, sintiendo como cada palabra suya se anclaba en mi alma. Un día, acostados en la cama revuelta de mi dormitorio, el sol de la mañana colándose por la ventana y pintando de oro nuestras pieles desnudas, me susurró al oído, quisiera dejarlo todo, Vanessa. Tomarte de la mano y llevarte lejos de aquí. A algún lugar donde no existan los juicios, donde solo seamos tú y yo. Sonreí, una sonrisa triste, porque los dos sabíamos que ese tipo de frases solo se vivían entre las sábanas, en la burbuja de nuestra intimidad, no en la vida real. Él acarició mi cabello, y sentí la ligera aspereza de sus manos en mi piel, la de un hombre que trabajaba, que construía. Pero lo que vivíamos era real. El placer, ese escalofrío prohibido que me recorría de la cabeza a los pies al sentir su aliento en mi cuello.
Las miradas, cargadas de un entendimiento tácito, de una complicidad que trascendía las palabras. Todo era real, intenso, doloroso. Porque cada mañana me despertaba con el estómago encogido. El miedo de que Paloma lo descubriera. El miedo de destruir un hogar, de romper una amistad de décadas. El miedo de ser odiada, juzgada, hundida por la sociedad sevillana, donde los secretos rara vez permanecen enterrados. Mi reputación, construida sobre años de discreción y decoro, se desmoronaría como un castillo de arena. Pero no podía parar. No podía. Porque bastaba un solo mensaje suyo para que mi resolución se disolviera. Una simple palabra, una imagen, un emoji. Y yo volvía a caer, deseando esa locura, esa vida que él me ofrecía. No era solo el placer físico, era la sensación de ser vista, de ser deseada, de ser, por fin, una mujer completa. Él había encendido algo en mí que yo ni siquiera sabía que existía. La historia de mi vida antes de Mateo era la historia de una mujer que vivía en piloto automático. Cuando mi marido murió, se me vino abajo todo un mundo. No solo perdí a un compañero, perdí mis referencias, mis rutinas, mi lugar. No estaba triste de forma convencional, pero ya no vibraba. ¿Sabes a qué me refiero? Respiraba, pero no vivía. Hacía todo bien, las compras, la comida, la ropa. Sonreía a los vecinos, ayudaba a todo el mundo en la hermandad del barrio. Pero por dentro, estaba vacía. Un desierto. Un silencio largo, pesado, interminable. El deseo olvidado, el placer borrado, el amor apagado. Y entonces, un día, llegó esa cena. Mi amiga de toda la vida, Paloma, me invitó a su casa. Ella siempre ha tenido esa energía desbordante, la risa fácil, los vestidos coloridos, estampados de flores que me hacían sentir apagada a su lado. Y sobre todo, un marido joven, muy joven, Mateo. 30 y pocos años. Guapo como un pecado, carismático, educado, demasiado educado, de esos hombres que te dicen, buenas noches, con una sonrisa que te atraviesa el alma. Lo conocía, claro, desde que se casaron, pero esa noche lo miré distinto. Y creo que él también me miró distinto. Había un brillo en sus ojos, una chispa que antes no había notado, o quizás no me había permitido notar. Llevaba una camisa de lino abierta, un poco arrugada por el calor de la noche. Su perfume me rozó cuando se inclinó para ofrecerme una copa. Sus ojos se cruzaron con los míos un segundo de más. Un segundo que derrumbó todo mi equilibrio. Aparté la mirada, fingí que no pasaba nada, pero mi corazón latía como si tuviera 20 años. Paloma reía, hablaba fuerte, me contaba sus vacaciones en las calas secretas de Cádiz, pero yo ya no escuchaba nada. Estaba en otro sitio. Me sentía observada, deseada. Había algo en la forma en que se mordía el labio inferior, en cómo sus dedos tamborileaban suavemente en la mesa, que me decía que él sentía lo mismo. Era una conexión silenciosa, una reja de hierro que se abría en mi interior. Recuerdo aquella noche con una claridad que me duele. La cena en casa de Paloma había sido un torbellino de risas y anécdotas, pero para mí, todo se reducía a un cruce de miradas furtivas con Mateo, a la tensión palpable que solo nosotros dos sentíamos. Cuando él se ofreció a llevarme a casa, el alivio y la expectación me invadieron. El aire en el coche era denso, cargado de electricidad. Su voz, grave y profunda, rompió el silencio con una frase que resonó en mi alma: sabes que eres hermosa, Vanessa. No, hermosa para tu edad, no, para una viuda, sino simplemente, hermosa. Esa palabra me desarmó. Era la primera vez en años que alguien me veía, de verdad. Y luego, el toque de su mano sobre la mía. Un simple gesto, pero que me ancló de nuevo a la vida. Al llegar a la puerta de mi casa, el corazón me latía desbocado. La pregunta flotó en el aire: ¿quieres que suba? Solo por un té.
Mi duda fue un parpadeo, y la puerta se abrió. Lo que no sabía es que sería el umbral a un abismo de sensaciones que me cambiarían para siempre. Mateo entró sin decir una palabra, sus pasos firmes resonando en el silencio de mi hogar. Cerré la puerta tras él, y sentí como mi destino se sellaba. Fui a la cocina, con las manos ligeramente temblorosas, buscando en la despensa la manzanilla, como si la normalidad de ese gesto pudiera calmar el vendaval que sentía dentro. Al darme la vuelta, él estaba allí, apoyado en el marco de la puerta, observándome con una intensidad que me robaba el aliento. Sus ojos eran dos pozos oscuros y profundos, que me invitaban a zambullirme en ellos. ¿Quieres que pare, Vanessa?, me preguntó, su voz un susurro ronco. Porque si no dices nada, te voy a mostrar lo que llevo dentro desde hace meses. Tragué saliva, las piernas me temblaban, pero ninguna palabra salía de mi boca. Se acercó, lentamente, como un depredador que sabe que su presa no huirá. Puso sus manos en mis mejillas, sus pulgares acariciando suavemente mis pómulos. Era una caricia tan delicada que me desarma por completo. Me miró a los ojos, pidiendo permiso, y yo solo pude cerrarlos, entregándome a lo que vendría. Su beso fue suave, lento, largo, pero cargado de una tensión que nunca antes había sentido. Me besó como si yo estuviera hecha de porcelana y de fuego al mismo tiempo, una dualidad que me definía en ese instante. En ese beso, me dejé derretir. Mis brazos rodearon su cuello, mis dedos se aferraron a su cabello. Me rodeó con sus brazos, atrayéndome hacia él, sintiendo la dureza de su pecho contra mi cuerpo, el ritmo acelerado de su respiración, el deseo que emanaba de cada poro de su piel. Y ya no quería nada más. Me condujo lentamente hasta el sofá de terciopelo verde del salón, me sentó con delicadeza y se arrodilló frente a mí. La luz tenue de la lámpara de pie creaba un ambiente íntimo, casi irreal. ¿Sabes lo que despiertas en mí, Vanessa?, susurró, sus ojos fijos en los míos. ¿Crees que eres demasiado mayor para que te amen como a una reina? Tú no ves lo que yo veo. Sentí como las lágrimas se acumulaban en mis ojos. Nadie, absolutamente nadie, me había hablado así jamás. Quizás nunca. Entonces, se levantó. El sonido de los botones de su camisa desabrochándose uno a uno, lentamente, llenó el silencio de la habitación. Era un espectáculo lento y deliberado, cada movimiento calculado. Luego, el cinturón, la hebilla plateada tintineando suavemente al caer al suelo. Después, sus pantalones. Y ahí, cuando se quitó el resto, sentí un impacto. Uno real. Lo vi. Y solté un pequeño grito ahogado, una mezcla de sorpresa, pudor y un deseo abrumador que me invadió por completo. El tamaño de su miembro no era lo que yo esperaba. No estaba preparada. No para eso. No para él. No para lo que iba a despertar en mí. Se acercó, sus ojos nunca abandonando los míos. Acarició suavemente mis muslos sobre la tela del vestido, un roce ligero pero cargado de intención. Besó mi cuello, su aliento cálido erizándome la piel, y me preguntó en un susurro, apenas audible, ¿quieres que siga? No respondí con palabras. Mis manos, temblorosas, tomaron la suya y la guiaron hacia donde ardía. Fue mi cuerpo entero el que gritó sí, un grito desesperado y anhelante, por fin escuchado después de años de silencio. Él lo entendió sin que tuviera que decir nada. Mi cuerpo le había dado la respuesta, y él la escuchó con una devoción que me conmovió hasta lo más profundo. Me miró con una ternura feroz, no la de un joven cazador, sino la de un hombre que quería tocarme de otra forma, no solo la piel, sino el alma. Y me rendí. Sus manos comenzaron su recorrido por mí, primero por los brazos, lentamente, luego por las caderas, por los muslos, como si quisiera redescubrirme, reaprenderme. Como si yo fuera un territorio sagrado y él entrara de rodillas, con reverencia.
Me dejé llevar, solté el control, y comprendí en ese momento que jamás había hecho el amor de verdad. No así. No con tanta lentitud, tanta consciencia, tanta calidez. Me desnudó con respeto, con deseo. Sus dedos expertos desataron los lazos de mi vestido de seda, que se deslizó hasta el suelo formando un charco oscuro a mis pies. Tenía miedo, sí, pero tenía aún más ganas. Cuando su mirada descubrió mi cuerpo desnudo, marcado por los años, no frunció el ceño. Al contrario, sonrió, una sonrisa genuina y llena de admiración. Me dijo, eres hermosa. ¿No te has visto, Vanessa? Y esa noche, le creí. Me besó por todas partes, en el vientre, en los muslos, en el cuello, en los hombros. En cada rincón, era como abrir una puerta, una parte de mí que volvía a la vida. Su lengua se demoraba en los pliegues de mi piel, en las cicatrices invisibles de los años, sanándolas con cada caricia. Sus labios, cálidos y húmedos, exploraban cada centímetro de mi ser. Pienso en ti, mi leona, me susurró al oído, y mi corazón explotó, sintiendo como cada célula de mi cuerpo vibraba con esa nueva vida. La vergüenza se disolvió en el calor de su aliento, en la intensidad de su mirada. Era pura entrega, pura existencia. Mi cuerpo se estremeció. No era solo su tamaño, la cualidad de su miembro, era todo. La intensidad de su mirada, la lentitud con la que se movía, la profundidad de su deseo. Era como si cada centímetro de mi ser despertara de un coma largo y me puse a llorar. No de dolor, no. Eran lágrimas de emoción, de certeza, de un renacimiento que nunca creí posible. Él se detuvo, preocupado, sus ojos oscuros llenos de interrogación. Lo tranquilicé con una caricia en su mejilla, una conexión que iba más allá de las palabras. Lo miré a los ojos y le susurré, sigue. Estoy aquí. Por fin estoy aquí. Y él siguió, con suavidad, con intensidad. Sus movimientos eran una melodía que yo seguía sin esfuerzo, una danza antigua de cuerpos que se reconocen. Y yo grité. Una y otra vez. No gritos de vergüenza, no gritos de arrepentimiento. Eran gritos de una mujer libre, viva, vibrante. El sonido de mi propia voz, liberada después de tantos años de silencio, resonaba en la habitación, llenándola de vida. Cuando todo terminó, me abrazó. Respiramos juntos, al compás, en un silencio que duró mucho tiempo, un silencio lleno de la promesa de un nuevo amanecer. Luego, me besó en la frente y dijo con un suspiro casi frágil, creo que te amo, Vanessa. Y ahí, todo se detuvo. Lo miré. No supe qué responder, porque dentro de mí nació un miedo inmenso. Lo que estábamos viviendo era demasiado fuerte, demasiado hermoso y, lo sabía, demasiado prohibido. Sabía que al salir de mi salón él no se iría sin más. Se llevaría un pedazo de mí, un trozo de mi alma que yo acababa de entregar a un hombre al que nunca debí desear. Después de esa noche, yo ya no era la misma. El espejo ya no reflejaba a la misma mujer. Seguía teniendo las mismas arrugas en los ojos, el mismo cabello canoso que recogía en un moño elegante. Pero en mis ojos, había una luz nueva. Algo había cambiado, algo profundo. Me sentía mujer, deseable, viva. Y sin embargo, cuando pensaba en Paloma, el corazón se me encogía en el pecho. Ella era mi hermana del alma, mi confidente desde hacía 30 años. La que me había sostenido cuando perdí a mi marido, la que me había ayudado a levantarme. Y yo me acostaba con su esposo. Cada día me repetía, es la última vez. Vas a parar. Vas a cortar. Pero cada vez que él me escribía, cada vez que su nombre aparecía en la pantalla de mi teléfono, temblaba. Se había vuelto mi adicción. Era como si el fuego que me había encendido fuera imposible de apagar. Seguimos así durante semanas. En la sombra, entre las sábanas,
con esa sensación embriagadora de bailar al borde del abismo. Una noche, mientras él se dormía sobre mi hombro, con el suave ronroneo de su respiración contra mi piel, tuve un pensamiento que jamás me había atrevido a formular en voz alta. ¿Y si esto fuera mi verdadera felicidad? Pero sabía que el precio sería brutal. Porque no se roba lo que le pertenece a una hermana, a una amiga. Y tarde o temprano, la verdad siempre se venga. Y Paloma lo entendió todo. Sabía que iba a pasar. No se puede jugar con fuego tanto tiempo sin quemarse, sin dejar huellas. Pero quería creer en un milagro. Quería creer que se podía amar en secreto, que el silencio bastaría para tapar nuestros suspiros, para ocultar el aroma de su perfume en mi ropa, en mi piel. Hasta ese martes por la tarde. Había pasado la noche con él la anterior, una noche tierna, menos ardiente que otras. Esa noche él había sido suave, callado, casi frágil, como si sintiera que el hilo estaba por romperse. Al día siguiente, yo estaba en mi cocina en Los Remedios, él te humeaba en mi taza de porcelana, el corazón aún lleno de él. Pensaba en nuestro último abrazo, en la forma en que sus dedos se habían aferrado a mi espalda, cuando escuché que llamaron a la puerta. Paloma entró sin esperar mi invitación. Tenía esa mirada congelada, vacía. No había rabia en sus ojos aún, solo una certeza helada que me atravesó hasta los huesos. Voy a hacerte una sola pregunta, Vanessa, y quiero una sola respuesta. Sentí que el estómago se me retorcía, un nudo apretado de pánico. Sacó una bufanda de su bolso. Mi vieja bufanda de lana color teja, esa que había dejado en su coche sin darme cuenta la última vez que Mateo me había llevado a casa. ¿Me explicas qué hacía tu bufanda debajo del asiento de mi coche? Ese coche que solo mi marido conduce, Vanessa. Silencio. Quise hablar. Quise mentir, inventar una excusa. Pero no salía nada. Nada, excepto mis ojos que suplicaban, rogaban piedad. Y ella entendió todo. Sin que yo dijera una sola palabra. Soltó una carcajada, una risa nerviosa que se transformó en gritos, en lágrimas, en insultos que me taladraron el alma. Das pena, Vanessa, te acuestas con mi marido y crees que eso te hará sentir joven, deseable, me das asco. Quise gritar lo siento, quise rogar su perdón, pero ya era demasiado tarde. La traición estaba desnuda, sucia, violenta. Y como si el destino quisiera hacerlo aún más cruel, Mateo apareció en la puerta. Se quedó paralizado al ver a Paloma, con el rostro desencajado. Luego me miró, y en sus ojos había una angustia que jamás le había visto, un dolor que reflejaba el mío. Paloma se giró hacia él, sus ojos gélidos. Se quitó el anillo de bodas, la alianza de oro que había llevado durante décadas, y lo lanzó a sus pies. Después, avanzó lentamente hacia mí y me abofeteó. No fue una bofetada violenta, no me tiró al suelo, pero fue lo suficientemente fuerte como para que la recuerde el resto de mi vida. Eras mi hermana. Eras mi amiga. Y me robaste a mi marido. Se fue dando un portazo que hizo temblar los cimientos de mi casa. Y en el silencio que dejó detrás, me derrumbé. Mateo se sentó en el suelo, con la cabeza entre las manos. No decía nada. Yo no decía nada. Ya no había nada que decir. Solo ese dolor, ese vacío, esa caída. Sabía que nada volvería a ser como antes. Había traicionado. Había amado. Y ahora estaba sola, desnuda, llena de vergüenza. Pero algo dentro de mí resistía. No me arrepentía de haber vibrado. No me arrepentía de haberme sentido mujer. Solo me arrepentía de haber herido a otra mujer para lograrlo. Cuando todo se derrumba, queda lo esencial. Los días que siguieron a la confrontación con Paloma fueron silenciosos, pero no un silencio suave, no. Era un silencio pesado, denso, asfixiante. Paloma me bloqueó por todas partes, teléfono,
redes sociales, mi vida. Era como si hubiera borrado mi existencia de su universo. Los demás amigos, los que compartíamos desde hacía décadas, se dividieron. Algunos se pusieron de su lado sin hacer preguntas, susurrándome la palabra, traidora, con la mirada. Otros me juzgaron en silencio, con esa distancia que duele más que 1000 gritos. Y yo, Vanessa, la viuda discreta, la amiga leal, la mujer borrada, yo desaparecí. No salí de casa durante 3 días. Mi casa de los remedios, antes mi refugio, se había convertido en mi cárcel. Tenía vergüenza, sí, una vergüenza que me quemaba por dentro. Pero no lloraba solo por vergüenza. Lloraba también por miedo. Miedo de perderlo a él, de perderlo todo. Y sobre todo, miedo de no saber quién era ahora, sin el título de amiga de Paloma, sin la fachada de la viuda ejemplar. Entonces, al 4.º día, escuché que llamaron a la puerta. El corazón me dio un vuelco. ¿Sería Paloma? ¿Habría vuelto a gritarme, a humillarme? Abrí, y allí estaba Mateo. Con los ojos ojerosos, cansado, triste, pero de pie frente a mí. Entró sin decir una palabra. No sabía si iba a dejarme, a culparme, a pedirme perdón, o a qué. Él se quedó en el medio del salón, mirándome durante mucho tiempo, con una expresión indescifrable en su rostro. Mis propias piernas flaquearon bajo el peso de la incertidumbre. Hasta que soltó el aire que parecía contener desde hacía días. Le conté todo, dijo, su voz ronca. ¿Qué fui yo? ¿Qué fue mi decisión? No una debilidad, no un accidente. Mi corazón se encogió, temiendo lo peor. Y él continuó, me fui de nuestra casa. Tomé una habitación de hotel. Pero no puedo seguir viviendo en la mentira. Ni con ella, ni contigo. Me quedé paralizada. No sabía si eso era una buena noticia o una tragedia aún más grande. Mis pensamientos se atropellaban, buscando un sentido a sus palabras. Vanessa, dijo, acercándose un paso, has revolucionado toda mi vida. Y no puedo prometerte que todo saldrá bien. Pero sí puedo decirte algo. Nunca sentí esto antes. Lo que vivimos tú y yo fue real. Y ahí, me puse a llorar otra vez. Pero de otra manera. No eran lágrimas de dolor o de vergüenza, sino de una extraña mezcla de alivio y esperanza. Me abrazó fuerte, largo. Sentí su calor, su aroma familiar, y me aferré a él como a un salvavidas en medio del naufragio. Luego me dijo, susurrando en mi cabello, si me quieres, aquí estoy. No en secreto. No a medias. Completo. De verdad. No sabía qué responder. Tenía miedo. Miedo de lo que dirían los demás. Miedo de haber destruido una amistad irreemplazable. Miedo de ser feliz de esta manera tan poco convencional. Pero lo miré a los ojos, esos ojos oscuros que me habían visto por primera vez, y vi en él algo que no veía en mi propio reflejo desde hacía años, esperanza. Entonces le tendí la mano. Él la tomó. Y sin una palabra más, se quedó. Dormimos juntos esa noche. No con la pasión desbordante del inicio, no con la urgencia de lo prohibido, sino con una ternura nueva, como dos sobrevivientes después de una tormenta. Él cocinó para mí al día siguiente, una sencilla tortilla de patatas que me supo a gloria. Le mostré mi jardín, mis rosales que, a pesar de todo, seguían floreciendo. Reímos. Lloramos. Y nos amamos a la luz del día, por fin, sin sombras, sin secretos. Pero sabía que afuera, el mundo nos esperaba con piedras en la mano. Las miradas. Los juicios. Los reproches. La gente de Triana y de los Remedios es muy dada a los chismes, y mi historia sería la comidilla de todos los cafés y bares. Y aún así, me sentía más erguida que nunca.
Porque por una vez, había elegido mi vida. No la que los otros esperaban de mí, no la que la sociedad dictaba para una viuda de 58 años. El amor no tiene edad, y la verdad tampoco. Hoy, sigo llamándome Vanessa. Sigo teniendo 58 años. Y sigo siendo la que rompió un tabú. Soy esa mujer que la gente mira de reojo, esa de la que se murmura en los pasillos de las tiendas, a la que llaman la traidora, la amiga indigna, la invisible convertida en escándalo. ¿Y sabes qué? No niego nada. Sí, me acosté con el marido de mi mejor amiga. Sí, traicioné. Sí, mentí. Pero jamás me mentí a mí misma. Porque lo que viví, lo que sentí, lo que descubrí aquella noche y en todas las que siguieron, nadie me lo había dado antes. Ni siquiera mi difunto esposo. Ni siquiera yo. ¿Sabes? Durante años fui una buena mujer. La que dice gracias, la que no molesta, la que hace todo como se espera. La viuda discreta. La madre correcta. La amiga leal. Pero de tanto ser buena, me quedé vacía. Y un día, un hombre posó sus ojos sobre mí. Unos ojos que no veían mi edad, ni mis arrugas, ni mi pasado. Veían mi calor, mi feminidad, mi presencia. Y entendí que no estaba acabada, que no era demasiado tarde, que el fuego que llevaba dentro no estaba apagado. Solo esperaba a que alguien lo encendiera. No estoy orgullosa de lo que le hice a Paloma. Llevo esa culpa todos los días, como un peso en el alma. Sé que nunca me perdonará, y no tengo el descaro de pedirle perdón por haberla traicionado. Pero puedo decirle esto, no te robé un hombre. Simplemente lo amé, y él eligió amarme también. Hoy, Mateo vive conmigo. Ya no nos escondemos. Ya no fingimos. Enfrentamos las miradas, las palabras duras, los silencios que acusan. Pero vivimos. Y sobre todo, nos amamos. ¿Quieres saber lo que es amar a los 58 años? Es profundo. Es potente. Es real. No es una ilusión adolescente, no es un capricho. Es una necesidad, un grito, un anclaje. Ya no busco agradar. Busco vibrar. Y cada noche que me toca, cada mañana que me besa, sé que mi corazón está en su lugar, aunque todo haya comenzado en el caos. Así que, si me estás escuchando hoy, tú mujer que crees que tu historia terminó, tú que te has encerrado en el papel de madre, esposa, viuda, mujer demasiado mayor para soñar, rompe tu jaula. No dejes que nadie decida cuándo tu fuego debe apagarse. El amor no tiene edad, el deseo no tiene arrugas, y la libertad de ser tú misma nunca muere. Sufrí, sí. Perdí cosas también, muchas. Pero gané algo mucho más valioso, mí misma. Recuperé a esa mujer olvidada, a la mujer que vibra, a la mujer insaciable. Y aunque mañana todo se acabe, aunque Mateo me deje, aunque el mundo entero me dé la espalda, guardaré esta llama dentro de mí. Porque una vez que has conocido la luz, jamás vuelves a la sombra. Así que, tú que me estás escuchando, hazte esta pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres? No lo que esperan de ti. No lo que te impusieron. ¿Qué quieres tú, desde lo más profundo de tu alma? ¿Alguna vez ahogaste un escalofrío? ¿Reprimiste un deseo? ¿Te olvidaste de ti misma para encajar en la vida que otros decidieron por ti? Entonces, sal. Vive. Ama. Aunque dé miedo. Aunque sea una locura. Aunque sea prohibido. Porque al final, no quedarán los juicios. Quedarán los escalofríos que te atreviste a vivir. En conclusión, ¿y tú? ¿Alguna vez te has sentido olvidada, transparente, condenada al silencio y a desaparecer? Entonces habla. Comparte. Aquí no juzgamos. Aquí escuchamos.
Aquí acogemos. Continuará. La historia de Vanessa apenas comienza. ¿Podrá su amor con Mateo resistir la presión social y el dolor de la traición? ¿O el precio de su libertad será demasiado alto? ¿Qué nuevos desafíos les esperan en un mundo que no perdona fácilmente?